Deseo compartir unos principios de este libro que Dios nos permitió escribir, que se llama Iglesia Crecimiento. Algunos de ustedes tuvieron la visión de adquirirlo, y quisiera hablar del capítulo número 12 y capítulo número 11. Si usted adquirió el libro y lo trajo, capítulo 11 y 12, este es un material entre su primer y último capítulo. Tiene un contenido inspiracional que, de hecho, predicamos anoche sobre el mensaje del origen. A nosotros no nos define el vientre de nuestra madre, a nosotros nos define el corazón de Dios. Y esa es una revelación liberadora, sinceramente. Y ese es el último capítulo del libro que escribimos. Y el primer capítulo tiene que ver con lo que hablamos el día viernes, con las experiencias sobrenaturales, con la zarza, la visión, llamado y restauración. Pero ahora quiero hablar en el contexto, en materia de células, algunos principios, y quiero usar la analogía de lo que sucede en la educación con el maestro o la maestra de matemáticas. La maestra de matemáticas nos está enseñando aritmética, sumar, restar, multiplicar, pero cuando uno es muy niño, se necesita que uno utilice algunos ejemplos para captar la idea. Así que la maestra toma 5 manzanas y dice: niño, si me como una manzana, ¿cuántos quedan? Y uno comienza a contar y se le quedan 4 manzanas. Pero la maestra no está hablando de agronomía, no está hablando de frutas, está hablando de aritmética. Con esa analogía, yo quiero que usted me escuche, porque yo voy a hablar de principios, aunque utilizará ejemplos de lo que nosotros hacemos en nuestra ciudad y en nuestra iglesia, pero solo como un ejemplo. Y yo quiero que usted, sé que la tiene, la capacidad de captar el principio más que captar el ejemplo que estoy dando, porque ustedes ya tienen una manera de trabajar, y yo lo que quiero hacer es sumar y fortalecer los principios de toda iglesia celular. Toda iglesia celular pretendemos evangelizar, ese es el principio. ¿Cómo lo hacemos? Cada uno de nosotros ya tiene una dirección de Dios para hacerlo, y a veces es muy bien uno escuchar cómo lo hace otra persona, solo para tomarse alguna idea. ¿Estamos de acuerdo? Así que vengo a fortalecer y respeto el trabajo que se está haciendo esta iglesia, respeto lo que cuesta dibujar y diseñar una estrategia y enseñarla para que alguien venga a socavarla de una manera muy rápida. No pretendo socavar, pretendo fortalecer. Muy bien. Entendiendo ese principio, que la verdad que no es mío, ese principio lo he leído de grandes mentes, principalmente de Estados Unidos, donde se enfatizan el principio más que la forma. Leí a Rick Warren, por ejemplo, el escritor del libro Una vida con propósito, una iglesia con propósito, y otros libros más, Liderazgo con propósito. Y el primer libro que leí de él decía: por favor, léame cómo se come el pescado. ¿Cómo se come el pescado? Quítele las espinas y cómase la carne. Así que él decía: quítele por favor lo que no capta, lo que choca con usted, y cómase lo que le pueda aportar. Y yo digo, ya lo tropicalicé, ya lo contextualicé, yo digo: por favor, léame, óigame cómo se come el pescado. Quítele mis herejías y póngale sus herejías. Seguramente si usted lo que le quita a mí, va a decir: no, eso está raro. Y lo que usted le ponga, yo voy a decir: eso está raro. Eso está algo así como comer carne a las 2 de la madrugada. Eso es algo sorprendente. Voy sorprendido. Ayer fuimos a comer con unos hermanos y le tomé foto a mi plato de comida y al reloj para que me crean en mi casa. Porque si yo llego a contarles, estuve con unos hermanos argentinos que son lo máximo, que son grandes, y a la 1:30 estaban sirviendo la carne, no me van a creer. Y entonces tuve que poner mi reloj, y luego el postre lo sirvieron a las 2:20 de la madrugada y me tomé la foto. Eso es sorprendente. Ya tengo mi introducción para predicar cuando llegue a Guatemala. Voy a hablar de eso. No necesita muchas introducciones. Los sábados en la noche, cuando no tengo introducción, le decía a mis hijos pequeños: hagan cualquier locura, pero hagan algo para hablar el día de mañana. Necesitaba una buena introducción. Pero bien, queremos hablar entonces sobre una táctica de expansión, una estrategia de multiplicación. Las células pretenden multiplicarse. Cuando uno habla de células, tiene que tener en mentalidad la multiplicación, no la división,
pero sí la multiplicación. Se parecen. Cuando de una célula salen dos, cuando es multiplicación, honra a Dios. Cuando es división, deshonra la fe, deshonra la unidad. Así que la multiplicación bajo esta expresión, tácticas de expansión. Y quiero compartir con ustedes el primer principio que le he llamado aprovecha el poder de una fecha unificada. Cuando vamos a multiplicar nuestras células independientemente del número, podrían ser 2, podrían ser 10, podrían ser 100 células en un año, entonces planteamos la idea de tener una fecha para multiplicar, no varias fechas. Algunos años, y funcionó también, y si está funcionando, sígalo haciendo, por favor. Pero en una época, nosotros multiplicamos células en cualquier momento del año, enero, febrero, junio, cualquier fecha. Y nos funcionó. Pero nos dimos cuenta que nuestra capacidad, nuestra velocidad para multiplicar ya no era tan efectiva. Y un día estábamos leyendo el libro de Esther. Yo sé que el libro de Esther no tiene nada que ver con células, pero sí tiene que ver con liderazgo. Porque entonces los judíos tuvieron amenaza de ser aniquilados. Se buscó en el ocultismo y el perverso Amán convenció al rey, y después de hacer ocultismo sale una fecha. Y en esa fecha iban a hacer un holocausto, matar a todos los judíos. Pero el tener esa fecha ayudó al pueblo de Israel ¿a qué? A que en esa misma fecha ellos se deshicieran de sus enemigos. En el libro de Esther, capítulo 9, versículo 1, la escritura dice, y como digo, los que tengan el libro pueden ir por favor al capítulo 11 y 12 y revisarlo. El día 13 del mes 12, llamado Adar, era la fecha señalada para el cumplimiento de la orden del rey. Subrayo el concepto cumplimiento. Y también el día en que los enemigos de los judíos esperaban dominarlos, pero sucedió todo lo contrario, pues los judíos los dominaron a ellos. Así que lo que planteamos en la táctica de expansión es fijar un día para multiplicar. Si esta iglesia tenemos 50 células aquí en Príncipe de Paz, entonces tenemos que plantearnos una fecha en donde nos gustaría que la mayoría de células, si fueran todas a buena hora, pero honestamente no conozco una iglesia que multiplique al 100 por 1. Si tienen 10 células, 10, tal vez la primera vez que lo hicieron, pero con el transcurrir del tiempo, esa capacidad de multiplicar al 100, bueno, nosotros nunca multiplicamos al 100 por 1, al 50%, al 25%, nuestra iglesia es un poco grande, más o menos cerca de 1000 células, porque hemos plantado iglesias y hemos enviado 30 células con un pastor a una distancia muy lejana en nuestra ciudad. Pero en esa cantidad de células que tenemos, nosotros elegimos las células que se van a multiplicar en el año por diferentes factores. Pero mi punto ahora es la importancia de establecer una fecha. Y yo lo ilustro como el matrimonio, como la boda, la fecha de la boda. Están los jóvenes, son novios, pero cuando no establecen una fecha va pasando el tiempo. Va pasando el tiempo. ¿Qué sucede cuando establecen la fecha de boda? Mire cómo esa fecha atrae nuestros actos, atrae nuestros pensamientos y nuestra administración financiera. Antes de tener una fecha de bodas, el joven le regalaba peluches a la señorita, chocolates, le daba de todo. Pero cuando pusieron la fecha, cambiaron los regalos. Ahora regala licuadoras, microondas, refrigeradores. ¿Por qué cambió? Al tener una fecha, hasta la manera de tratar el dinero cambia, la manera de administrar el tiempo. Y nosotros nos dimos cuenta que nos sucedió lo mismo cuando establecíamos una fecha para multiplicar. En nuestro caso, estaremos multiplicando del 5 al 9 de noviembre. Las células que este año se han de multiplicar en nuestra iglesia estarán en esas fechas. Entonces, desde ahora, uno puede alzar los ojos y decir, un plan, ¿qué vamos a hacer para alcanzar ese objetivo? Si seguimos con esta idea de fijar un día para multiplicar, también tenemos que fijar un día para celebrar. Y de pronto esto es lo que más quisiera aportar, Pastor Marcelo,
entender la importancia de la celebración. Y ya me di cuenta que los argentinos somos buenos para celebrar. Si ganamos, comemos. Si empatamos, comemos. Si perdemos, comemos. Si se suspende el partido, de todos modos celebramos. Dicen que cuando quedó aquel marcador de 5-0 Colombia y Argentina, entonces los argentinos decían: Colombia 0, no, Colombia 5, Argentina 0 golazos, 0 golazos. Celebraban los 0 goles. Y yo sufrí esa derrota porque desde el 78 que soy hincha de ustedes, y de niño me entusiasmé con el deporte. Y hace 8 días, 9 días, tuve la oportunidad con mi hijo Diego, se llama Diego, y no por Diego Maradona. Ya un pastor argentino me dijo: ¿por qué le pusiste Diego a tu hijo? ¿Por Maradona? No, que va, fue mi esposa la que le puso el nombre a mi hijo y no fue por Diego Maradona. Negociamos los nombres, pero que tanto me gusta el fútbol que pensaron que por eso le había puesto Diego a mi hijo. Pues estuve con él la semana pasada predicando en Argentina, y creen ustedes que me dio espacio, se abrió un hueco para ir a ver al Barcelona, y vi a Messi jugar, le metió 2 goles al Español. Entonces yo creo que Messi, perdón, no tiene pecho frío. Vi meter goles y vi celebrar. No me quiero meter a problemas, por favor diga el que está a su lado: borra lo que acabas de escuchar, no lo oíste. Es un guatemalteco que no sabe lo que habla, no sabe comer carne a las 2 de la madrugada, así que no le prestes mucha atención. Esther capítulo 9, versículo 17, dice la Biblia: esto sucedió el día 13 del mes de Adar. El día 14, un día después, descansaron y lo celebraron con un alegre banquete. En cambio, los judíos de Susa, que se habían reunido el 13 y el 14, descansaron el día 15 y lo celebraron con un gran banquete. Por eso los judíos de las zonas rurales, los que viven en las aldeas, celebran el 14 del mes de Adar como día de alegría y de banquete, y se hacen regalos unos a otros. Es increíble cómo hasta el sol de hoy los judíos celebran la fiesta del Purim, porque fueron librados de sus enemigos el día 13. Esas personas que querían matarlos terminaron muertas en manos de los judíos, se libraron de sus enemigos. Pusieron una fecha, y al tener una fecha todo el mundo trabajó para esa fecha y lograron su objetivo. Un día después de haber obtenido esa gran victoria, entonces celebraron. Permítame dibujarlo de esta manera. En nuestra manera de entender, multiplicar una célula es una tremenda victoria, tan grande que merece una celebración. Tan grande porque implica que otras personas se convirtieron a Jesús, y eso es grande. Tan grande que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Que una célula se esté multiplicando significa que alcanzó a otros y produjo fiesta en el cielo. No sé si a las 2 de la madrugada, pero fiesta en el cielo. Ahora pensemos un momento. ¿Qué es lo que se celebra en la vida? ¿Nacimientos? Le voy a decir: se celebra lo que se valora, se celebra lo que se ama. Lo que tú valoras, lo celebras. Lo que no valoras, no lo celebras. Por eso los padres debemos celebrar el cumpleaños de nuestros hijos. Y no necesitas gastar mucho dinero, pero el mensaje que le envías al hijo es: te amo, vales. El día que naciste me hiciste feliz. El día que naciste levanté mis manos al cielo. Porque lo que tú amas y valoras, celebras. ¿Estamos de acuerdo? Por eso nosotros celebramos la multiplicación, porque valoramos que la célula creció. Esto implica que más personas conocieron a Jesús, y eso lo celebramos. También celebramos el hecho de que un nuevo líder surgió, y eso es grande. Lo que sucedió anoche al bendecir a los pastores y al consagrar a Ale y a su esposa Vale, eso es grande. Para mí es grandísimo, porque no es fácil que alguien responda al llamado de Dios. Y cuando un hombre, una mujer, un joven, una señorita, quien sea, responde a ser líder de una célula, mis amigos, eso hay que celebrarlo, porque eso tiene mucho valor en el reino de los cielos. Alguien debe alegrarse conmigo, por favor.
La experiencia que tuvimos nosotros al leer el libro de Esther, Dios se valió de eso para hablar a nuestro corazón. Y en primer lugar dijimos, ok, necesitamos una fecha para vengarnos de nuestros enemigos. En nuestro caso, para vengarnos de la esterilidad, multiplicar una célula. Dos, una fecha para celebrar. Los judíos celebraron, pero nos dimos cuenta que esa fecha también era una fecha para impactar al mundo, porque no solo fue en una ciudad donde celebraron la victoria, fue en todas las ciudades donde estaban los judíos. Fue un impacto mundial. Y entonces nosotros creímos que la celebración, la multiplicación debería ser un impacto mundial, de tal manera que ahora donde tenemos iglesias, incluso algunas iglesias amigas, y por qué no decirlo, si en algún momento esto hace sentido con ustedes, hasta podríamos unirnos, podría ser, no importa cuándo lo hagan, pero en algunos lugares nos hemos unido en la misma fecha para celebrar la promoción de los nuevos líderes. Nosotros lo haremos este año el 10 de noviembre. Entonces nos conectamos con nuestra iglesia en Nueva York, con nuestra iglesia en Connecticut, con nuestra iglesia en Miami, con nuestra iglesia en Los Ángeles, con nuestra iglesia en Houston, con nuestra iglesia en México, en donde tenemos en nuestro país. Y el 10 de noviembre en todas nuestras iglesias estamos presentando a los nuevos líderes, hacemos la fiesta, hacemos una alfombra roja, los pasamos al frente. ¿Por qué? Porque aquí nosotros entendimos que fijar un día para impactar el mundo bajo el nombre CEMUEX. Y CEMUEX significa celebración mundial de la expansión. Expansión, entiéndase por multiplicación. ¿Vamos bien todavía? El otro principio que quiero dejar en su corazón es aprovechar los beneficios de seguir un proceso. Al tener una fecha, entonces determinamos no solo lo que queremos lograr, sino para cuándo lo queremos lograr. Y eso tiene que ver con un proceso. Y les voy a regalar un pensamiento que a mí me ha bendecido mucho. El pensamiento dice: los grandes procesos inician y culminan con grandes sucesos. Los procesos son cansados. Estudiar 5 años una licenciatura en la universidad no es tan fácil. Por eso la gente no se gradúa de la universidad. Pero se necesita un suceso, un evento, porque los sucesos y los eventos nos entusiasman, nos alegran, nos ayudan a tomar decisiones. Pero solo tomar decisiones no cambia la vida, sino la decisión en el proceso es lo que cambia la vida. Así que cuando vayan a iniciar un proceso, cualquiera sea en la iglesia, pastor, podríamos iniciar con un suceso. Para mí, lo que pasó este fin de semana es un suceso. ¿Cuántos están felices estos días? Yo he notado la alegría, tenemos ganas de comernos al mundo, tenemos ganas de servir a Dios. ¿Cuántos jóvenes pasaron aquí diciendo dónde están? Queremos ir por ellos. Eso es un suceso. Los sucesos nos motivan, nos animan, nos ayudan a tomar decisiones, pero ahora necesitamos un proceso. Imagínense ustedes que ahora, a la siguiente semana, nosotros iniciáramos un proceso. Sería ideal, porque tuvimos este suceso este fin de semana donde estamos entusiasmados, y entonces reclutaríamos a mucha gente para cualquier proceso porque iniciamos con un suceso. Pero todo proceso también debe culminar con un suceso, y el suceso de una culminación debe ser una celebración, debe ser una fiesta. ¿Estamos bien? En Proverbios capítulo 20, versículo 18, ahora estoy hablando de proceso, del proceso de la táctica de la expansión. En la Biblia Dios habla hoy, la escritura dice: los planes se afirman con un buen consejo, la guerra se hace con una buena estrategia. Y este versículo me voló la cabeza, porque no a todas las cosas de la vida yo le he puesto una estrategia. Y reflexioné: ¿qué exigió de mi vida que yo hiciera una estrategia, un plan y una táctica? Aquellas cosas que eran de vida o muerte. Lo que tú consideras de vida o muerte, una guerra, entonces haces una estrategia. Porque si no tienes una táctica o una estrategia, vas a perder la guerra. ¿Por qué algunas personas, espero que no hayan acá, pero por qué algunas personas no salen de su agujero económico? Porque no hacen una estrategia. Con una estrategia, cuando ellos se dan cuenta que tomar control de sus finanzas es un asunto de vida o muerte, entonces requiere una estrategia. No sé por qué siento decirlo, lo quiero aplicar a la familia. En una época de mi vida yo estaba perdiendo el corazón de Diego, mi hijo.
Diego tiene 23 años, pero cuando Diego tenía entre 8 a 13 años, como 5 años calculo, yo no sé en qué planeta anduve. Estaba en la casa, era pastor, era predicador, pero no cuidé el corazón de mi hijo, me desconecté del corazón de mi hijo. Mi esposa me ayuda a reaccionar, me hace entender que Diego no me está teniendo confianza y que yo era el responsable de ese proceder de mi hijo. Cuando yo volví en sí, cuando yo tomé conciencia, comencé a orar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y mi oración era: Señor, ayúdame a construir una carretera de doble vía al corazón de mi hijo. Por 3 años, mi equipo pastoral, los más cercanos, oían esta oración. Mi resolución al principio de año era: Dios, ayúdame a hacer una carretera de doble vía de mi corazón al corazón de Diego, mi hijo. La resolución era buena, pero no tenía una estrategia. Hasta que entendí que las personas tenemos buenas intenciones, pero no hemos sido intencionales. No bastan las buenas intenciones, tenemos que ser intencionales. La iglesia está llena de buenas intenciones, pero solo con buenas intenciones no se convierten los de la cuadra. Los de las cuadras se convierten cuando somos intencionales, cuando saludamos, cuando sabemos en dónde los vamos a atrapar, cuando ya vimos a qué hora salen de su casa y ese es un buen momento para estar allí, saludarlo, sonreírle, extenderle la mano. Alguien me está siguiendo acá. Así que el corazón del hijo no va a venir a nosotros solo porque lo amamos. El corazón del hijo, en el caso mío de Diego, iba a venir a mí si yo era intencional con él. Y este versículo me ayudó para establecer una estrategia para conquistar el corazón de mi hijo. Ahora, estamos hablando de la táctica de expansión. O sea, la célula no se va a multiplicar solo porque tú quieres que se multiplique. Eso es lo que estoy diciendo. Lo tienes que ver como un asunto de guerra, como un asunto de vida o muerte. Entender que multiplicar una célula es lo máximo, porque implica vidas transformadas y salvadas, porque implica que una persona, un hombre o una mujer levantaron la mano y dijeron: heme aquí, quiero ser líder. Eso que es tan hermoso, tan precioso, requiere una estrategia. Estamos bien, vamos bien. Ahora, tenemos que proyectar y establecer metas para multiplicar. Eso tiene que ver con la táctica. Yo creo que lo que estoy hablando son principios que ustedes ya lo están haciendo, pero pretendo solo fortalecer lo que el pastor ha hecho acá, para que usted se dé cuenta que no es la invención solo de nosotros los pastores y que nos lo sacamos de la manga y que esto solo expresa a alguna inclinación egoísta o particular del pastor. No, esto es un principio mundial para obtener victoria. Así que tenemos metas para multiplicar. En segundo lugar, debemos tener la capacidad de supervisar el proceso de expansión. Para esto nos ayudan los líderes generacionales y los pastores. Así que los líderes generacionales tienen que ayudarnos a darle un seguimiento al proceso, porque esa célula que se va a multiplicar este año, nosotros lo asemejamos a el proceso de un embarazo. 9 meses dura toda la gestación hasta que damos a luz, o las mujeres dan a luz, son 9 meses. Y uno le da seguimiento al bebé, ¿es cierto o no es cierto? Y llega un momento en donde ya no le da seguimiento a la madre, sino el seguimiento es al bebé. Y eso es lo que nosotros pretendemos hacer. Para que esta célula se multiplique, ya no solo nos interesa la célula, sino la semilla que está dentro. El feto que está dentro de la célula para nosotros es el Timoteo. El Timoteo es la clave de la multiplicación. Es el feto que tenemos que cuidar por 9 meses. Tenemos que ir viendo su crecimiento. Su cabeza está creciendo normal, su corazón está... ¿Les hace sentido esta analogía? ¿Les hace sentido la analogía o no? Estoy usando expresiones raras o extrañas. Con esto de los modismos uno debe tener cuidado. Recién mencioné una palabra en el auto que no la voy a mencionar aquí, pastor, no se preocupe. Y me dijo: no, en México, ¿cómo usan esa palabra? Aquí es una palabrota en Argentina. Dije: wow, espero no decir ninguna palabrota aquí en Argentina, si no usted compréndame, por favor. Así que las cosas que valen la pena requieren supervisión, y el principio de la supervisión es un principio bíblico. Y dijo Dios: es bueno lo que hemos hecho. Y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque se tomó el tiempo para ver qué había pasado el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6.
La célula no se va a multiplicar solo porque ya le pusimos una meta y porque aquí está. Tenemos que darle seguimiento e ir viendo si van alcanzando las metas, no solo numéricas, sino principalmente la madurez del futuro líder. Si les hace sentido, dígame amén, por favor, que no me quedé aquí solito. Después de supervisar, quiero proponerles un tercer principio. Yo estoy corriendo, yo sé que estoy dando principios generales y no explico a detalle porque ustedes deben tener la manera de aplicarlo. Y si no lo tienen, esto les va a servir como equipo pastoral para pensar, ok, ¿cómo debemos supervisar? ¿Cuál debe ser la estrategia de supervisar? Lo importante es tener el principio de la supervisión. Este es el tercer aspecto que quiero compartir. Aprovecha el final de la estrategia de expansión. El final de esta estrategia, en nuestro caso, como tenemos una fecha, es domingo 10 de noviembre. ¿Qué vamos a hacer nosotros el domingo 10 de noviembre? El 10 de noviembre vamos a aprovechar el final de este proceso para hacer una tremenda fiesta. En Hechos capítulo 14, versículo 23, mire cómo aplico este versículo. En cada iglesia, Pablo y Bernabé nombraron líderes para que ayudaran a los seguidores de Jesús. Después de orar y ayunar, ponían las manos sobre esos líderes y le pedían a Dios que los ayudara, pues ellos habían creído en Él. ¿No es cierto que eso fue lo que sucedió anoche? Ayer tuvimos un momento especial. Yo sé que muchos de ustedes que tienen espíritu profético entendieron lo que sucedió anoche. Tener hincados a nuestros pastores y que el pastor de esta casa soltara una palabra y luego la pastora soltar, eso sale de nuestro corazón. Hicimos exactamente lo que Pablo hizo aquí en Hechos 14:23. Ahora, la propuesta es que lo hagamos también con los timoteos que van a ser empoderados para ser líderes. El día que el Timoteo deja de ser Timoteo y entonces se convierte en Pablo, porque esa es la figura, ¿no? Timoteo, Pablo. Y cuando el Timoteo deja de ser Timoteo y se convierte en Pablo, alguien le tiene que imponer las manos, alguien lo tiene que bendecir, alguien lo tiene que enviar con victoria, con bendición, alguien lo tiene que dignificar. Eso precisamente era lo que Pablo y Bernabé hacían cuando llegaban a las iglesias. Tenían un día para terminar un proceso y para iniciar otro. Ahora, hay otro concepto importante. ¿Cómo terminamos este ciclo? ¿Cómo terminamos este proceso de multiplicación? Hay dos pensamientos que son muy importantes. Uno es el día de la multiplicación y el otro es el día de la celebración. O sea, el día cuando la célula se le llega a informar y se le dice: de esta célula ahora seremos 2, porque nuestro nuevo líder, Claudia, que era el Timoteo de Alicia, ahora se ha multiplicado. Entonces llegará el pastor o el supervisor o el líder generacional a bendecir, a decir quiénes quedan con Claudia y quiénes van con Alicia, a tener un momento especial. Ese día de la multiplicación termina el proceso, debe ser una fiesta, porque a veces nos resistimos. No, que no se multiplique la célula. Pero si no se multiplica la célula, no vamos a dar espacio para que otros se conviertan. ¿Sabe por qué usted fue alcanzado por una célula? Porque un día esa célula se multiplicó y quedó una silla vacía, quedó un sillón vacío, y entonces esa pasión por alcanzar a otro para Cristo fue cuando se te invitó a ti para que vengas. Ahora, si tú no te quieres multiplicar, estamos privando que otros conozcan a Jesús en la célula. Alguien debe cambiar ese rostro, por favor. Nos resistimos, nos encariñamos tanto. Y qué lindo que seamos querendones, pero ¿saben algo? La visión requiere amar más el reino de los cielos que a nosotros mismos. Amar más, alcanzar al perdido que nuestra propia comodidad. No pasa mucho, no pasa nada. Algunos se van a ir para una casa, otros van a quedar a otra casa, pero el día domingo nos vamos a seguir viendo aquí en la iglesia. Vamos a poder seguir hablando por teléfono. Así que dígale al que está a su lado: no te preocupes, esta es la visión de Dios. Cuando tienes la visión de alcanzar a otro, lo único que yo pensaría es que si tu novia queda en otro grupo y tú quedas en este grupo, ahí sí está complicado. Ahí sí necesitas una aprobación papal, una bula papal para que te justifiquen. Así que el día de la multiplicación es importante
Y 2, el día de la celebración. A ver, ayúdeme, diga día de multiplicación y día de celebración. Así terminamos el proceso. Y hace unos minutos dijimos que todo buen proceso inicia con un buen suceso y termina con un buen suceso. Tenemos que tirar la casa por la ventana. Tenemos que hacer una fiesta increíble, tanto en la célula como en la iglesia. Ahora, esto lo aprendimos de la Biblia. ¿Por qué lo aprendimos de la Biblia? Porque la Biblia establece fiestas. Y habían fiestas judías que duraran 7 semanas. Y la fiesta del Purim era de tanta alegría que no solo comían, sino había un intercambio de regalos. Daban regalos, cuán grandes celebraban. Yo no sé cuán grande van a celebrar ustedes, pero ustedes tienen cara de que van a aprender a celebrar mejor que nosotros. Y ahí me envían una foto. Yo ayer le tomé un video a un asado que estábamos haciendo por ahí y comencé hasta a impresionar a otros argentinos. Les dije, mire en dónde estoy, miren lo que voy a comer. Y me escribió un pastor y me dijo, yo nunca he comido algo así, eso se mira exquisito. Bueno, todo por servir a Dios, le dije yo. Ahora, debe haber un cronograma. Y en la pantalla yo quiero mostrarles el cronograma de expansión. Todo esto obedece a una estrategia, a una táctica, porque lo que queremos es tomar dominio de la multiplicación y no que la multiplicación tome dominio de nosotros. A ver, me explico. Hay personas que les suceden las cosas y hay personas que hacen que les sucedan las cosas. Hay líderes que esperan que les sucedan las cosas y hay líderes que hacen que sucedan las cosas. Hay pastores que les suceden las cosas y hay pastores que hacen que les sucedan las cosas. Hay empresarios que les suceden las cosas y hay empresarios que hacen que les sucedan las cosas. Hay padres de familia que les suceden cosas y hay padres de familia que hacen que les sucedan las cosas. Pregunta al que está a tu lado, ¿qué tipo de persona eres? ¿Te suceden las cosas o haces que te sucedan las cosas? Ahora, lo que nosotros queremos es tener el control de la multiplicación. No que de pronto crecieron las células y ¿qué hacemos? Ya no caben en la sala de la casa, tenemos conflicto. ¿Quién es el próximo líder? No hemos preparado a nadie. Entonces nos están sucediendo las cosas, pero nosotros no estamos haciendo que nos sucedan las cosas. Y este cronograma lo que pretende es hacer que nos sucedan las cosas, hacer que las células se multipliquen. ¿Cómo comenzamos? El primer principio en el cronograma, no sé si logran verlo, pero es: elige a tu sucesor. Pero esto va tomado de la mano de algo más que el sucesor o el Timoteo. Si usted quiere corregir la plana, como número 1 en este cronograma es: elige la célula que se va a multiplicar. Deberíamos comenzar en los primeros 3 meses del año, entre enero, febrero y marzo, a elegir las células que se multiplicarán este año. Hay varios factores para tomarlo en cuenta. Y básicamente hemos tomado 2 aspectos a la hora de multiplicar una célula. Número 1 ha sido lo numérico. Generalmente nuestra mente tiende a eso. Si la célula crece, hay que multiplicarla. Pero no todo es número. Muchas organizaciones gigantescas iniciaron con pocos. El éxito no estaba con cuántos iniciaron, sino la calidad del líder que llegó a levantar esa obra. Oigo muchas historias que dicen: oh, nuestra iglesia comenzó en la sala, en el patio. Mi esposa, mi hijo y mi suegra. Así he oído a muchos pastores. Mi suegra, mi esposa y mis hijos. Y se han hecho grandes iglesias. ¿En qué consistió el éxito? En que el hombre de Dios, en la mujer, el matrimonio que llegó ahí, tenían la visión y tenían el perfil para levantarlo. De eso se trata. Los requisitos para multiplicar, y ni siquiera para multiplicar, para considerar que una célula se va a multiplicar, porque esto es entre enero y marzo. En los primeros 3 meses del año tenemos que tener la capacidad de detectar entre las 50 células que tenemos acá, cuáles realmente apuntan a multiplicarse. Uno quisiera que todas, y si el líder quiere hacerlo, ok, tiene que entonces crecer este año, pero principalmente debe tener a su Timoteo a punto. A ver si procuro ayudarles con esto. El seguimiento en este cronograma no es de la célula, es del Timoteo. El punto no es cuántas personas tiene la célula para multiplicarse, el punto es
cuán maduro está el Timoteo para multiplicarse. ¿Hace sentido lo que estamos diciendo? No subestimo el concepto de la cantidad de la célula, pero sí priorizo al Timoteo por encima de la cantidad de la célula. Así que como segundo paso, si podemos ver, es la capacitación. ¿La capacitación de quién? Del Timoteo. Muy bien, no de la célula. Aquí ya nos olvidamos de la célula y todo nuestro enfoque va hacia el Timoteo. Entonces hay un proceso de capacitación, precisamente el proceso que ustedes tienen para procesar, estoy siendo redundante, tenemos un proceso para madurar a los que vienen a la iglesia. No sé cómo es el nombre que ustedes utilizan, pastora. Escuela de vida. Para nosotros la escuela de vida no deberíamos promover a ningún líder que no haya pasado por el proceso de la escuela de vida. Ahí comienza la capacitación. Entonces comenzamos a alinear el proceso de multiplicación con el proceso de discipulado. O sea, no debería comenzar esta escuela de vida antes de elegir a los futuros líderes. Primero elegimos las células, establecemos quiénes son los Timoteos y una vez detectamos de 50 células, 40 se van a multiplicar, perfecto, son 40. Estas 40 células ya tienen sus 40 Timoteos, sí, ya los tienen. Ya pasaron por el proceso, 20 sí, 20 no. Entonces hágame un favor, estos 20 que no han pasado el proceso, envíelos a la escuela. Porque uno puede tener un montón de gente en la escuela y uno dice, perfecto, están madurando. Pero ¿qué tal si de esos 50 que están en la escuela no tienen dirección a ser Timoteos? Entonces estamos deteniendo la visión de la multiplicación. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Lo que nosotros detectamos, las células que se van a multiplicar y verificamos que esas personas, esos Timoteos, hayan pasado su proceso, o si no, nos da tiempo para involucrarlos en el proceso de la escuela de vida. Número 3, zarza. Y después de predicar lo que dijimos el día viernes, ¿cuántos vinieron el día viernes en la noche? Muy bien, nos escucharon de la zarza, de ahí lo tomamos. Zarza es un retiro para lanzar al nuevo líder y lo hacemos muy cerca de la multiplicación, y ahí es donde tenemos la ventaja. Como sabemos que tenemos una fecha, a ver, ¿se recuerda en qué fecha vamos a multiplicar en Guatemala? Tú ya sabes, 10 de noviembre. Y este retiro es tan importante porque los que salen del retiro salen como Moisés. Ardió la zarza, vieron el ángel de Jehová, se quitaron las sandalias, vino visión, vino llamamiento. Están que son unos tigres que se comen el mundo. Pero si ese tigre que sale no tiene ahorita espacio para servir, y pasa un mes, y pasa 2 meses, y pasa 3 meses, y pasó el año, y no lo usamos como líder, entonces todo lo que hizo el retiro se echó a perder. Es como que se gradúe un médico, pasa 1 año, no tiene trabajo, 2 años, 3 años, a los 3 años salió trabajo, pero toda esa información la debería tener, pero no la tiene fresca. Entonces es muy importante que el nuevo líder integralmente, en convicciones, porque no todo es alma, no todos son sentimientos, pero no debemos descartar los sentimientos. Si la persona tiene convicción y luego de eso tiene la pasión, entonces ese hombre y esa mujer entrará con más fuerza. A mí me hace mucho sentido. Entonces mire en qué fecha nosotros en Guatemala vamos a tener nuestra zarza, el 26 de octubre, casi 15 días antes de que esa persona tome su grupo. Si tenía un temor, si todo el año pasó diciendo ¿cómo le voy a hacer? Porque el líder de esta célula es insuperable, es como Moisés, abrió el mar rojo, toda la gente lo ama, toda la gente lo quiere, mire cómo predica, mire qué gracia la que tiene. Y pero yo no me puedo comparar a este hermano, la gente no va a querer venir conmigo, todos van a querer. Él está luchando con esos pensamientos. Pero en ese retiro zarza se le van todos los sentimientos, todos los pensamientos, todos los temores. Sí, porque ese retiro zarza lo podemos hacer en cualquier fecha del año. Pero si lo hacemos ahora en abril, que bendecería a la gente, tendría que esperar mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Ya para noviembre yo creo que necesita otros sus retiros, hermano. Y es por eso la importancia de tener una fecha. Paso número 4.
Todo el material de Zarza, pastor, lo que pretende Zarza es preparar al futuro líder a tomar su célula, con visión, con llamamiento y con restauración. Tomamos Éxodo 3, prácticamente la prédica que tuve. El primer capítulo del libro nos da esos principios. De esos principios hacemos un retiro. Un mensaje de visión, un mensaje de llamamiento, un mensaje de restauración, un mensaje para ministrar al Espíritu Santo y algún otro mensaje que tenga que ver con la estrategia celular. Nos vamos todo un día o nos vamos de viernes, regresamos sábado en la noche, algunas veces nos vamos viernes en la noche y regresamos hasta domingo, pero el punto es preparar a esa gente en la zarza. ¿Hace sentido? Si hace sentido, por favor, esté conmigo esta tarde. Luego de la zarza tenemos la multiplicación, el 9 de noviembre. Muchos de nuestros grupos los hacemos el día sábado, por eso ahí dice 9. Pero la célula que funciona el 8, que funciona viernes, va a ser 8 de noviembre. La célula que funciona jueves va a ser 7 de noviembre. En esa fecha, del 5 al 9 de noviembre, las células que se van a multiplicar en nuestra iglesia, ese es el día de la multiplicación. Ese día es muy importante, es una fiesta. Yo sé que algunos están nerviosos porque ¿con quién me va a tocar? ¿Con qué líder voy a ir? Y entonces sería muy importante. Yo sé que el pastor no se puede multiplicar para estar en las 25 células. Entonces cuando es así tratamos de multiplicar unas el lunes, otras el martes, otras el miércoles, otras el jueves, otras el viernes, otras el sábado, para que el pastor pueda llegar por lo menos a 12 el lunes. Tratamos de mover horarios porque es importante que esté el pastor o los pastores que usted haya delegado o el supervisor. Lo importante es que llegue alguien con autoridad a bendecir la célula, a celebrar, a decir, porque algunos van a estar tristes, algunos se van a oponer, y ellos tienen que entender que no es locura ni del pastor ni del supervisor del líder. Esa locura viene del cielo. Es el deseo de ganar a Argentina, de ganar a Galvez, de ganar Santa Fe para Jesucristo. Y entonces llegamos, ungimos con aceite al nuevo líder. Le decimos al líder que Dios lo escogió a él, que desde antes que estuviese en el vientre de su madre Dios ya lo había elegido. Ponemos aceite sobre su cabeza. Hacemos lo que Moisés hizo con Josué y hacemos lo que leímos en Hechos, lo que Pablo y Bernabé hacían en las iglesias, imponiendo sus manos en los líderes que iban a cuidar la iglesia. Y número 5 en este cronograma tenemos CEMUEX. CEMUEX significa la celebración mundial de la expansión. Este es nuestro cronograma. Quisiera abrir un espacio para 2 preguntas. Yo todavía tengo un poco de contenido y solo quiero hablar algunas cosas del día de la celebración mundial de la expansión, que es el domingo 10 de noviembre. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Pero si alguno tuviera una duda o una pregunta, por favor, este sería un buen momento de hacerla. Cuando la gente no pregunta, solo puede haber pasado 2 cosas. O no entendieron nada o entendieron todo. Pero es que no quería adjudicarlo a usted. O el expositor lo hizo muy bien o lo hizo muy mal. Una de las 2 cosas. Bien, voy a proseguir. Muy buena pregunta. ¿Hace cuánto tiempo hacemos todo este movimiento? Nosotros comenzamos el trabajo celular en mayo de 1990. Luego en el 91 establecimos muy bien, lo comenzamos sin estrategia, solo abrimos casas, pusimos líderes y no nos funcionó, pero ese año comenzamos en el 90. En el 91 ya tuvimos una estrategia, entendimos que debía haber una visión, que deberíamos tener una hoja, visión, que la célula cada 6 semanas debería tener una actividad evangelística. Entonces anotábamos los nombres de todos nuestros amigos, la gente se comprometía, voy a traer a mi primo, a mi prima, ya con una estrategia específica en el 91 hasta esta fecha. Pero esto que estoy hablando de tener una sola fecha para multiplicar, para celebrar, la comenzamos hace 7 años. Hace 7 años. Ahora no entendieron mucho. Puede ser que está bien. Sí, puede ser que una célula reproduzca mucho Timoteo y a la otra le falte y esta le aporte de Timoteo a la otra, o cada célula va a tener su Timoteo que nazca de esa célula. ¿Cuál sería?
Muy buena pregunta, las dos han sido muy buenas preguntas. Lo ideal es que el Timoteo salga de esa misma célula, eso es lo ideal. No siempre sucede, pero por eso es bueno tener un cronograma para anticiparse. Porque si yo observo que esta célula realmente creció, están maduros, pero cuando yo vengo con la líder me dice, no, aquí realmente nadie quiere comprometerse, o todos son muy nuevos. Si yo eso lo detecto en marzo, en abril, en mayo, entonces puedo tomar de esta célula que tiene 3 buenos Timoteos en mayo y traerlo acá, para que se pegue acá mayo, junio, julio, agosto, septiembre, conectando corazón, estableciendo relación, mostrando que no es asunto de él, que él lo que quiere es servir a Dios, pero Dios lo trajo acá. Entonces le dio 5 o 6 meses para que se enamoren de él y para que él se enamore de la gente. Pero si nosotros lo hacemos 2 semanas antes, 3 semanas antes, esto es casi como ser un padrastro. Uno no sabe si el padrastro va a salir bueno o malo. Uno está a la defensiva. Puede ser que sea un padre excelentísimo, pero hay que darle tiempo. Así que lo ideal es que surja de la misma célula, y si no se puede, entonces podemos traer, pero hacerlo, hay que hacer una transición. Muy bien, voy a continuar, porque ya las preguntas están siendo muy difíciles. Voy a continuar. Bueno, aquí hay una mano más, una última pregunta, sigo y después dejamos tiempo a otras preguntas. Solo buenas preguntas. ¿Cómo sé que mi discípulo ya está listo para ser líder? ¿Cómo sé que ya estoy listo para casarme? Casi así sonó esa pregunta, ¿verdad? ¿A qué edad puedo tener novia? ¿A qué edad es bueno casarse? Bueno, no hay una edad exacta, pero sí debe haber un perfil básico para que alguien sea promovido. Entre ese perfil básico tuvo que haber pasado el proceso. Alguien que no haya pasado el proceso, nosotros difícilmente lo promovemos, no es lo único. 2, que sea una persona llena del Espíritu Santo. Para nosotros es muy importante que la persona, porque ser líder no es tan fácil y necesita uno el auxilio del Espíritu Santo. Y número 3, nosotros revisamos su corazón con actitudes de humildad, de obediencia, y ha tenido tiempo para manifestar. ¿Cuál ha sido su recorrido en la célula? ¿Cuál ha sido su actitud ante su líder? ¿Cuál ha sido su actitud ante la visión? ¿Ha dado fruto? ¿Ha ganado a otros para Cristo? ¿Ha traído invitados al grupo? Entre otras cosas. Entonces hay un marco que nos sirve de referencia. Esto se lo aprendimos al pastor Bill Hybels en Chicago. Y él propone una fórmula llamada CCQ, carácter, capacidad y química. Y cuando uno va a promover a una, incluso se utiliza hasta en empresas. Entonces, lo primero que hay que revisar en una persona para ser promovida es su carácter, la primera C, su carácter. Ama a Dios, es íntegro, cómo está su matrimonio, si es hijo, cómo es la relación con sus padres, cuál es su carácter, humildad, obediencia. Luego capacidad, y la capacidad la determina el marco de la acción que estamos desarrollando. En este caso, la acción es la célula. Y en la célula hay cierto ADN, hay ciertas características que determinan una persona capaz en la célula. ¿Entre qué cosas? La capacidad de traer una persona a la célula, la capacidad de compartir la palabra de Dios. No un gran predicador, pero que se le entienda lo que está diciendo, que explique lo que está diciendo. Luego viene la química, y la química es esa buena conexión, lo que hay con el pastor Marcelo y su servidor. Yo tengo química con él, no sé si él conmigo, pero yo con él sí tengo química. Y con el asado tengo más química todavía. Esa conexión sana, esa conexión agradable, el líder y el Timoteo deben disfrutarse, deben amarse. Y si hay esos 3 aspectos, carácter, capacidad y química, entonces podemos decir, esta persona está apta para ser líder. Creo que fueron muy buenas preguntas. Voy a continuar acá. Con este concepto estamos hablando de la táctica de la expansión. Debe haber una estrategia, debe haber un proceso, debemos darle seguimiento a ese proceso, debemos tener un cronograma. Alguien tiene que estar revisando qué está pasando con el Timoteo. Pero la idea de promoción de líderes para nosotros es importante. Yo quiero llevarlos a esta cita
Números 27:15. En esta versión dice: Moisés le respondió al Señor: dígnate, Señor Dios de toda la humanidad, nombrar un jefe sobre esta comunidad, uno que los dirija en sus campañas, que los lleve a la guerra y los traiga de vuelta a casa. Así el pueblo del Señor no se quedará como rebaño sin pastor. El Señor le dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre de gran espíritu, pon tus manos sobre él y haz que se presente ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. En presencia de ellos le entregarás el mando. Entonces, esto es lo importante. Lo importante es que tengamos convicción en nuestro corazón que ese Timoteo está listo para ser promovido. Y esto se obtiene en oración. ¿Quiénes deberíamos orar antes de promover a un líder? El pastor de la iglesia, el supervisor y el líder. Esas tres personas en oración deben tenerla, porque Dios habla, usted sabe que Dios habla, y ha dejado también los dones del Espíritu para que nosotros podamos percibir. Yo varias veces no promovía líderes porque algo en mi corazón me decía que no estaba, no te podía decir qué era, pero había un discernimiento en mí, y de tal manera que no promovimos a un líder. Como a los 2 meses que debió haberse promovido, asesinaron a su primo, y este muchacho estaba tan lleno de enojo, de venganza, que el tipo dejó al Señor, el hombre se fue a emborracharse, y si lo hubiéramos puesto de líder, había algo dentro de nosotros. Yo creo que la oración es importante. Ustedes saben que Jesús, antes de elegir a sus apóstoles, pasó toda la noche orando. Entonces la oración es muy importante. Yo quisiera culminar con esto. Quiero dibujarles qué es lo que sucede en el día de la celebración en la iglesia, ese 10 de noviembre que vamos a hacer. Y eso para mí es muy emocionante. Es muy emocionante porque en el mundo espiritual es un gran triunfo, como lo de anoche. Sigo insistiendo, lo de anoche fue un gran triunfo, porque vimos hombres y mujeres comprometiéndose a servir a Dios. Yo sé que ya tienen tiempo de ser pastores, pero ungimos a Alejandro y a su esposa. Fue algo especial. Y por eso yo estaba entusiasmado. Fue un alto honor haber orado también por ellos. Ayer el pastor me dio esa oportunidad. ¿Qué es lo que hacemos? Mire, ponemos una alfombra roja, porque en las bodas nuestras se pone una alfombra roja por donde entra la novia con el padre. Todo el mundo está viendo a la novia. Al novio ni lo voltean a ver, pero la novia todo el mundo lo está viendo. El novio llegó descalzo y nadie se dio cuenta, pero la novia le miran hasta la última uña. La pobre novia está hermosísima, bellísima. Así que ponemos la alfombra roja y hacemos desfilar por la alfombra roja al líder que está multiplicándose y a su Timoteo, que ese día va a comenzar su célula. Pasan el líder porque se lo ha ganado en el año, y la otra persona porque lo estamos dignificando públicamente. Entonces mencionamos los nombres. El líder fulano de tal célula este año logró multiplicarse y viene marchando con su asistente, con su Timoteo Carlos. Gloria a Dios. Y así están pasando todos los que se están multiplicando. Nosotros tenemos un promedio de 125 células, multiplicamos el año pasado. Así que estaban pasando 125 líderes con sus asistentes. Cuando llegan aquí al altar, entonces el líder regresa a su silla y el Timoteo sube, y allá tenemos 150 sillas. Como tenemos 2 servicios, 75 sillas en un servicio, 70 sillas en el otro servicio, y ahí permanecen, porque ellos son las personas que estamos dignificando, son los Josués del texto que he leído. Y traerás a Josué delante de la congregación y delante del sacerdote, y impondrán sus manos, y toda la gente sabrá que yo lo he llamado, y tu sabiduría vendrá sobre él. Entonces así tratamos a nuestro asistente, está allá. Luego comparto una palabra con ese enfoque, hablando de ellos, que Dios los llamó, los bendigo. Ponemos aceite sobre su frente, los ungimos, le ponemos un botón que dice líder de lluvias de gracia. Nuestros símbolos son 3 gotas, lluvias de gracia, de lluvias, 3 gotas, y le ponemos el botón
los hincamos, así como hincamos ayer a los pastores delante de toda la congregación. Así que los hermanos que están yendo con el nuevo líder se están dando cuenta que este hombre y esta mujer fueron elegidos por Dios, están siendo ungidos y que están siendo bendecidos por el pastor. Yo le digo a la congregación, lo que es con ellos es conmigo. Si usted bendice a su nuevo líder, me bendice a mí. Si usted se le revela a su nuevo líder, se está revelando con la autoridad de esta iglesia. Pero los amamos, extendemos nuestras manos y luego hay otro momento donde salen, todos le estamos aplaudiendo. Allá en el lobby tenemos una sección de fotos, me tomo una foto con cada líder, se la damos como recuerdo, montamos una gran fiesta. ¿Se lo logró visualizar? Quiero ponerles un video, creo que tenemos este video, puede ayudarles un poquito. Yo soy una respuesta de oración. Que hay gente que tú no conoces y que le ha dicho: Dios, si tú me ayudaras. Y como Dios les ha respondido a ellos, es que se encontraron contigo en el pasillo de la universidad, en el pasillo de la oficina, se sentaron. Nunca te habías sentado en ese lugar a almorzar y te sentaste y Dios te dijo: háblale. Y le dice: no sé qué va a pensar de mí, pero Dios me dice que te amo y que va a hacer un milagro con tu hijo. Y esa persona va a comenzar a llorar y vas a decir: ¿por qué? Entonces quiero que sepan que al comenzar el año, los pastores de distrito y de área y los líderes y supervisores oramos: Señor, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Te rogamos que envíes hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que amen a las personas, que entiendan entre el cielo y el infierno y arrebaten vidas para la eternidad. Dios, envíanos líderes que cuiden, que disipulen, que consoliden. Y señoras y señores, les presento la respuesta de Dios para nuestra iglesia. Estos hombres y estas mujeres y estas lágrimas que yo miro rodar en algunos ojos de ellos, porque ustedes son la respuesta de Dios. Gloria a Dios. La mies es mucha, los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envió obreros. Entonces dile que está a tu lado: Dios te está hablando. Tienes cara de obrero. Amén. Quiero hacer una oración, pastor. Pueden ponerse de pie, vamos a orar a Dios. Gracias por su atención. Valoro mucho este tiempo que Dios me da. Gracias. Aleluya. Lo que se valora y lo que se ama se celebra. Celebramos cuando un hombre y una mujer levantan su mano y dicen: heme aquí, envíame a mí. Celebramos cuando un hombre y una mujer quieren ser líderes de una célula, quieren ser pastores de una iglesia. Celebramos, eso lo celebramos. Y esta tarde quiero dar gracias al cielo, quiero dar gracias a nuestro buen Jesús,
porque permite compartir estos principios de liderazgo, estos principios de multiplicación y expansión. Dios bendice esta iglesia preciosa. Bendice al pastor que ha sido bendecido, síguelo bendiciendo a él, a su esposa Patricia, a sus hijos. Sigue bendiciendo, Padre, en tu nombre al liderazgo. Estas 50 células, hablamos multiplicación sobre ellas, que el avivamiento sea una llama que traiga esa pasión para alcanzar a otros, y las células, las salas de las casas no se den abasto. Oramos por los Timoteos. Toda célula, Padre, tenga un Timoteo comprometido, apasionado por la obra de Dios. Déjanos ver tu gloria con milagros, con salvación, con transformación de vida, con restauración de matrimonios. Gracias porque permite sembrar la mejor semilla en estos corazones de mis amados hermanos. Yo profetizo que esta palabra, estos principios que han ido al corazón de ellos, darán mucho fruto. Yo creo que no dará fruto ni al 30 ni al 60. Mi fe me hace pensar que daremos fruto al 100 por 1 para la gloria de Dios y la salvación de Galvez y la salvación de jóvenes, de señoritas, de hombres y mujeres. Gracias, Jesús, por la inteligencia que nos das a cada uno de nosotros, por la capacidad de diseñar una táctica, por la capacidad de diseñar una estrategia, por la capacidad de acompañar la estrategia que estamos ejecutando. Nosotros proclamamos que no solo el inicio, no solo el viaje del proceso, sino la culminación será una fiesta extraordinaria. Bendecimos a todos los que este año serán promovidos, sean hombres, sean mujeres, que tu Espíritu Santo los dirija de una manera poderosa. Abre puertas y que nadie las pueda cerrar. Quita temores del corazón. Danos visión. Ayúdanos a entender que alcanzar a otro para Cristo es más valioso que permanecer nosotros juntos por mucho tiempo. Danos madurez. No se trata de dividirnos, se trata de multiplicarnos para que el reino siga extendiéndose. Ayúdanos a tener esa madurez. Ayúdanos a entender que no es al hombre a quien seguimos, sino es a ti a quien te seguimos. Y cuando tú decides quiénes van a ir con el nuevo líder, que en nuestro corazón haya entendimiento, haya paz, haya sabiduría. Padre, oro sobre esos hombres y esas mujeres que este año serán promovidos a una posición de influencia y de liderazgo. Quita temores de su corazón, quita pensamientos contrarios que no los deja caminar a la velocidad que tú quieres que ellos se desarrollen. Los empoderamos, los bendecimos desde la cabeza hasta la planta de los pies. Que haya fe, que haya autoridad, que se sientan seguros en ti, que su identidad en el llamado no dependa de lo que diga la gente, el aplauso, las palabras bonitas. Que nuestros ojos estén puestos en Jesús y puestos en el galardón que recibiremos por amar a tus ovejas. Gracias por Príncipe de Paz, un ministerio del Espíritu Santo, un ministerio establecido en la palabra. Yo desato esa unción de multiplicación, esa unción que ya está acá, pero solo me sumo a ellos para creer que el río se ensancha, porque el agua ha llegado a los tobillos, dice Dios. Pero yo te pido que sigas caminando, porque el agua llegará a las rodillas, el agua llegará a la cintura, te sumergirás en ella, y el avivamiento es poderoso en esta iglesia y en esta ciudad. Lo declaramos. Oro por cada líder. Quiero que los líderes levanten su mano, los líderes actuales. Y si el Timoteo está cerca de ti, pon tu otra mano sobre el hombro de tu Timoteo. Y si no están sentados juntos, búsquense, por favor. En este minuto búsquenlo. Búsquense. Líder con Timoteo, líder generacional con sus líderes. Eso que dijimos química es la conexión divina entre un hombre y otro hombre de Dios, entre una mujer y otra mujer de Dios. Es esa relación que existió entre Pablo y Timoteo.
esa relación que existió entre Jesús y Pedro, entre Moisés y Josué, entre Elías y Eliseo. Yo vengo a bendecir su amistad ministerial. Yo vengo a bendecir la paternidad espiritual en esta casa. No son competencia, son complemento. No son competencia, son la extensión del ministerio. Yo limpio esa relación. La limpio de celos, de pleito, de malos entendidos, de palabras mal puestas. Y fortalezco la unión, el nexo, el vínculo perfecto que es el amor. Y los bendigo para el reino, hermanos, los bendigo para el reino. Que celebren los triunfos los unos de los otros. Hablo sobre un manto de amor sobre cada uno de los que estamos acá. Un manto de unidad, un manto de amor, un manto de respeto, un manto de admiración. Hablo sobre una iglesia madura que sabe levantar a sus líderes, que sabe respetar a los nuevos líderes. No importa si ese nuevo líder a veces es más joven que tú o es menos conocedor de la Biblia que tú. A veces nos toca estar bajo autoridad de una persona que es más joven que nosotros. Y joven no solo en edad física, sino en edad ministerial. Pero así son las cosas de Dios, y la manera que tú aprendas a estar bajo autoridad, de esa misma manera el cielo se va a abrir. Porque cuando Jesús estuvo bajo autoridad de Juan el Bautista, al bautizarse por él, fue hasta entonces que se le abrió el cielo y la voz divina dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y cuando tú aprendes en amor, en una sana visión, a estar bajo autoridad de tu líder, de tu nuevo líder, hermano, entonces el cielo se te abre. Profetizo que se te abrirá el cielo, porque tu actitud ha sido respetuosa, obediente y amorosa al líder que Dios puso en tu célula. Quiero que bendigan al líder de su célula, que levanten su voz, y si están cerca de él, bendíganlo. Y si tú eres Timoteo y estás cerca de tu líder, bendice a tu líder. Bendecimos a los líderes de Príncipe de Paz, bendecimos a los pastores de Príncipe de Paz, hombres y mujeres de Dios. Y he venido de lejanas tierras, y eso no me hace más especial, pero sí sirve para decirles que así como aquí se adora a Dios, allá en Centroamérica también se ama, se respeta, se adora a Dios y se promueven líderes. Y por eso he venido a decirles que bendecimos al liderazgo. Cuando aprendemos a honrar a nuestros líderes, entonces esos líderes se potencian para hacer milagros. Donde Jesús no fue honrado, hizo pocos milagros, y donde fue honrado, los milagros se multiplicaron. Que se multipliquen los milagros en tu célula, porque tu líder es honrado, es querido, es apreciado, es respetado, es abrazado. ¿Quieren ver milagros? Honren a sus pastores. ¿Quieren ver milagros? Honren a las pastoras de la iglesia, a los hijos de los pastores. Cuando el líder de la iglesia, cuando el líder de la célula es honrado, entonces el cielo comienza a abrirse y las voces del cielo comienzan a sonar. Este es mi líder amado en quien tengo complacencia, y los milagros de sanidades y los milagros de salvación comienzan a fluir. Así que yo limpio los aires en esta casa, aires poderosos de unción. Cielos de bronce ya han sido quitados de esta casa. Los cielos están abiertos para la promoción de líderes, para la multiplicación de las células, para una expansión exponencial. Padre, gracias porque esta tarde nos está sorprendiendo, porque algo está pasando en el ambiente, porque estás uniendo corazones. Aleluya. Estás uniendo corazones. No hay cosa más bella que ver una iglesia unida, que no piensan igual en todo, pero que respetan sus ideas y respetan la idea del líder que Dios estableció en la célula y en la iglesia. Oh barrajasilla, soba barrobasita carrasilla. Aleluya. Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Fue tu oración sacerdotal para que el mundo crea que me enviaste. El evangelismo es el resultado de la unidad de la iglesia.
Y por eso yo hablo unidad en la célula y quito todo roce, todo mal entendido, toda rencilla, todo pleito. Traigo una palabra de autoridad del cielo, de la Biblia, para hablar sobre cada célula: unidad, amor, reconciliación, restauración, tolerancia y respeto. Hablo una palabra del cielo sobre cada Pablo y Timoteo, sobre cada Moisés y Josué, sobre cada Elías, Eliseo. Hoy hablo una palabra que los vincula, que los une. Y me gustaría muchísimo que el líder pudiera abrazar a su Timoteo y pudiera darle un beso en la mejilla y decirle: te bendigo, somos uno en Cristo, veremos cosas grandes, que Dios te use más que a mí, que se multiplica la célula y que Dios haga florecer la célula donde tú seas plantado. A ver, bendígalo, bendígalo. Quiero oír una palabra de bendición, un abrazo del cielo. Algo está pasando hermoso. Gracias, Jesús. Amén, amén. Qué lindo. Puedo ver el manto de amor, puedo ver el manto de unidad. Aleluya. En el nombre de Jesús declaramos victoria, declaramos unidad, declaramos amor, declaramos evangelismo, declaramos crecimiento. Dele fuerte el aplauso al Señor.